YouTube, bienvenido a tu canal Cybertronic, electrónica y programación en tus manos. El día de hoy comenzaremos con la clase número 2 del curso de VisualBasic.net. Hoy trabajaremos con área y volumen de un cilindro. ¿Qué es un cilindro? Según Wikipedia, en geometría, un cilindro es una superficie formada por el desplazamiento paralelo de una recta llamada generatriz a lo largo de una curva plana, denominada directriz del cilindro. Si la directriz es un círculo y la generatriz es perpendicular a él, entonces la superficie obtenida, llamada cilindro circular recto, será de revolución y tendrá por lo tanto todos sus puntos situados a una distancia fija de una línea recta, es decir, del eje del cilindro. A mano derecha se puede apreciar el dibujo de un cilindro. Posee su altura y el radio de la base. Superficie o área de un cilindro. Un cilindro circular recto es aquel cuerpo o sólido geométrico generado por el giro de una región rectangular en torno a uno de sus lados o también en torno a uno de sus ejes de simetría. El cilindro consta de dos bases circulares y una superficie lateral que, al desarrollarse, da lugar a un rectángulo. La distancia entre las bases es la altura del cilindro. Las rectas contenidas en la superficie lateral, perpendiculares a las bases, se llaman generatrices. En la figura se puede observar cómo la placa rectangular, al girar en torno al eje de simetría, genera el denominado cilindro. Ahora bien, si abrimos un cilindro recto a lo largo de una generatriz y lo extendemos en un plano, obtenemos dos círculos y una región rectangular. De esta manera se obtiene la red del cilindro recto. Se observa que el área consta de dos círculos y un rectángulo. Recordemos lo siguiente. El área de un círculo es pi por radio cuadrado. El área de un rectángulo es base por altura. Si observamos lo que contiene o lo que se forma a partir de un rectángulo, se forman dos círculos y un rectángulo. A partir de un cilindro se forman dos círculos y un rectángulo, ¿verdad? Como sabemos que el área de un círculo es pi por r cuadrado y tenemos dos círculos exactamente iguales, el área total o el área del cilindro, la superficie, debería ser el área del primer círculo más el área del segundo círculo más el área del rectángulo. Es decir, que el área sería pi por r cuadrado más pi por r cuadrado más base por altura. Ahora, pero ¿quién es base y quién es altura? En la figura podemos observar que la altura coincide con la altura del cilindro, o sea, con h. Y la base es como si tomaras uno de esos círculos, piques en un extremo a la circunferencia y los tires. Prácticamente es la longitud de una circunferencia. Sabemos que la longitud de una circunferencia es 2pi por el radio. Quiere decir que la base sería 2pi por el radio y la altura sería igual a la h, que es la altura del cilindro. Si sustituimos en la ecuación de arriba, o sea, en la ecuación del área, debería ser pi por r cuadrado más pi por r cuadrado más la base, que vale 2pi por r, multiplicado por la altura, que sería h. Vamos a ver cómo queda eso. Queda de la siguiente manera: pi por r cuadrado más pi por r cuadrado más 2pi por r por h. Los primeros sumandos, pi por r cuadrado más pi por r cuadrado, se pueden sumar. Quedarían 2pi por r cuadrado más 2pi por r por h. Ahora podemos sacar factor común. El factor común es aquellos factores que se repiten. Fíjense que el 2 se repite en ambas expresiones, tanto en el sumando izquierdo como en el sumando derecho. 2, 2, entonces el 2 forma parte del factor común. El pi también se repite y el r también se repite. Entonces prácticamente el factor común sería 2pi por r. ¿Qué queda entre los paréntesis? Lo que falta para complementar el miembro anterior sería
2 pi por r cuadrado entre 2 pi por r es r. Eso es lo que colocamos al comienzo dentro del paréntesis. Más 2 pi por r por h entre 2 pi por r. Prácticamente se simplifica 2 pi por r con 2 pi por r y me quedaría h. ¿Cómo comprueban si está bien el factor común? Pueden aplicar propiedad distributiva. Es decir, 2 pi por r lo multiplicas por r, 2 pi por r cuadrado, como da el primer sumando. 2 pi por r multiplicado por h, 2 pi por r por h, como da el segundo sumando. Ok, donde r representa el radio de la base del cilindro y h representa la altura del cilindro. Quedando que el área sería 2 pi por r que multiplica a r más h. Ya tenemos cómo calcular el área en función del radio y la altura. Sabemos que pi no es una variable, sino pi es una constante, es un valor matemático conocido. 3,14, 3,15 y 19. De ahí depende de cada quien cómo lo calcule. Lo recomendable es trabajarlo con todos sus decimales. Más adelante vamos a ver cómo se hace en Visual Basic. Ok, volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es el producto del área de la base multiplicado por la altura. Es decir, es el producto del área de la base por la altura. Por ser un cilindro circular recto, su base es un círculo. Por lo tanto, el área de la base coincide con el área de un círculo, quedando el volumen con la siguiente expresión. Sabemos que volumen es igual a área de la base por altura. Como el área de la base es el área de un círculo, debería ser pi por r cuadrado, que es el área de un círculo, por la altura. Por lo tanto, el volumen de un cilindro se sabe que es pi por r cuadrado por h, donde r sigue siendo el radio del círculo, de la base o de la sección transversal del cilindro, y la altura sería la distancia entre la tapa superior y la tapa inferior, se lo llamamos de esta manera. Y pi, la constante pi, que es el valor matemático. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve conocer el volumen de un cilindro o el área de un cilindro? Bueno, aquí les voy a mostrar poquitas de las aplicaciones. Sin embargo, sería interesante que ustedes en los comentarios me digan otras aplicaciones que ustedes hayan visto en la vida real o conozcan o hayan visto un video. Aquí les muestro las que yo conseguí, las que considero. Con respecto al cálculo de la superficie o área, ¿para qué es útil? Para conocer la cantidad de material para la construcción de cualquier dispositivo, herramienta, conector, tubo, entre otros que tengan forma cilíndrica, independientemente del tipo de material, que sea metálico, plástico, como sea. Otro, construcción de enlatados, refrescos, papeleras, tobos, botellas, todo aquel dispositivo que tenga forma cilíndrica. Y con respecto al cálculo de volumen, ¿para qué se usa el cálculo de volumen del cilindro? Para conocer el volumen o capacidad de un tanque de agua, tanque de aceite, cualquiera que tenga forma cilíndrica. Y para el diseño y construcción de tubos macizos. Por ejemplo. Dejen en los comentarios para qué otras aplicaciones tienen. Si tienen muchas más aplicaciones. No ahonde más en este punto porque no es la esencia del curso. Ahora bien, ahora sí, hagamos el algoritmo del cálculo de la superficie y del volumen. Okay, el algoritmo del cálculo de la superficie y del volumen de un cilindro. Inicio será la zona de inicializaciones, donde prácticamente será la declaración de cada variable. Primer paso, solicitar radio del cilindro. Debe solicitar por pantalla al usuario que introduzca el valor del radio del cilindro. Segundo paso, solicitar la altura del cilindro. Solicitarle por pantalla al usuario que introduzca el valor de la altura del cilindro. Ya con esos simples datos, tanto con el radio y con la altura, ya se puede calcular automáticamente el área y el volumen de dicho cilindro. Cálculo del área. El cálculo del área, como lo dijimos anteriormente, se calcula como 2 pi por r más h. Y el cálculo de volumen sería pi por r cuadrado por h. Una vez que calculado el área y el volumen, prácticamente lo que hacemos es mostrar por pantalla cuánto nos dio el área y cuánto nos dio el volumen. O sea, mostrar el área, mostrar el volumen. Y fin del algoritmo. Aquí pueden apreciar la codificación en Visual Basic que vamos a realizar. En la parte de inicio
del algoritmo, el paso número 0, si no me recuerdo, el paso número 0, que es inicio, será la declaración de las variables. En las clases anteriores vimos cómo se declaran las variables, sin embargo vamos a repetir. ¿Cómo declarar una variable en Visual Basic? Por ejemplo, si vas a declarar la variable R y quieres asumir que ella reciba valores enteros, la debes declarar tipo integer. Pero si quieres que recibir valores con decimales, por ejemplo 2.5, 2.85, 2.4, 100.4, debes declarar tipo single o double. En este caso la declaré en single. ¿Cómo se declara? Sería dim r as single. Yo lo leo así en español. Declaro a R como single. Es una regla de Nintendo. Entonces ya declaré a R tipo single. Ahora quiero declarar a H ahora. Bueno, dim H as single. Declaro a H como single. Y de igual manera declaro a A, que representa el área, y a B, que representa el volumen. Dim A as single y dim B as single. Una vez declarado, o sea, una vez realizado el punto número 0, el paso número 0 del algoritmo, que es inicio, comenzamos con el paso número 1. Solicitar radio del cilindro por pantalla. ¿Cómo se realiza la solicitud por pantalla? Usamos el comando console.write. Abrimos paréntesis, comillas, le escribimos al usuario, introduzca el radio, dos puntos, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis. Le das enter y escribes R es igual a. Luego colocamos R y no colocamos otra letra, que supone que estamos solicitando el radio. Si está solicitando el radio y el radio es R, debemos colocar R igual a console.readLine. Aquí estás leyendo por pantalla lo que el usuario introduzca. Se supone que el usuario debe introducir un número, una palabra, o está apuntando el valor del radio. De ahí hay que hacer unas ciertas restricciones para que el usuario no se equivoque. Pero mientras, como estamos comenzando, vamos a asumir que el usuario está haciendo caso a lo que le preguntan. Si piden el radio, debe introducir un valor. No palabras, ni sin interrogación, ningún símbolo ni carácter especial. Un valor. Una vez que introduzcas el valor, eso se va a almacenar en la variable R. Ok, vamos a suponer que ya tengo a R. Ok, después debemos solicitar ahora el paso número 2, solicitar la altura. Muy parecido a la forma como solicita el radio. Console.write, introduzca la altura. H igual console.readLine. Dice que la forma de leer es exactamente igual. La única diferencia es que estamos usando en este caso la variable H. Una vez realizado el paso 0, 1 y 2, que viene el paso 3, que es cálculo del área. Prácticamente aplicamos la fórmula que observamos allí. Pero miren la diferencia al aplicarlo en Visual Basic. El símbolo pi, ok, el símbolo pi se denota así. Pero en Visual Basic se denota de la siguiente manera. 2pi. El pi debes colocar math.pi. ¿Por qué? Porque math es una clase, como una biblioteca, una librería que posee Visual Basic. Es una clase, se llama clase math, que es la clase matemática, donde él posee varios operadores matemáticos, entre ellos la constante pi. Si tú quieres acceder al pi, debes colocar math.pi. El pi en realidad se coloca como p y mayúscula. Pues lo coloco así para que se pueda diferenciar que sea una i y no una l. Math.pi, okay, por r, abro paréntesis, r más h. Fíjate que prácticamente apliqué la ecuación del área, tal cual. Y el volumen sería math.pi para decir pi por r elevado al cuadrado multiplicado por h. Ya prácticamente ya calculé el área y ya calculé el volumen. ¿Qué ahora qué resta? Si ya calculé el área, que es el paso 3, y calculé el volumen, que es el paso 4, ahora me toca mostrar el área, que es el paso 5, y mostrar el volumen, que es el paso 6, para finalizar. ¿Cómo lo muestro? Con console.writeLine. Y digo, el área del cilindro es, espacio, concateno ese texto que dice el área del cilindro es, lo concateno con el valor del área, con el símbolo ampersand, o sea, el símbolo i. Console.writeLine, el volumen del cilindro es, concateno con b, volumen. Y finalmente
escribo console.readKey, de manera que él haga todo el cálculo, te muestre por pantalla y se quede esperando con el cursor que tú presiones, por ejemplo, Enter para poder cerrar el CMD, el símbolo del sistema. Porque si recuerden, si no coloco console.readKey, él te va a mostrar como un parpadeo el resultado y se cierra automáticamente. Para ello, para evitar eso, ya es cuestión de usar ciclos, pero por ahora no los meto en el curso, lo vamos a ver más adelante. Momento de publicidad. Activo la nueva apariencia de YouTube.